Jerusalén, en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia cual oro ofreciéndole con el incienso de grata humildad. La carga del mal deposita hoy a sus pies, la llevará sobre su corazón. Tus penas te quitará limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios a donde convídate, aunque eres pobre no temas entrar. La firme constante fe y el puro sencillo amor, tales ofrendas pon sobre el altar. Y cuando tus dones le entregues a tu Señor, por su Hijo amado los aceptará, y tras noche lúgubre habrá aurora espléndida, gozo, alegría y paz te dará. Reunidos te alabamos, oh Señor, a tus hijos muy queridos les concedes este honor. Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación, que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, oh gran Dios, y celebrado seas en la eternidad. Eres el Señor benigno, que perdona con amor. De tus hijos eres digno, que te ofrezcan el honor. Suenen dulces himnos gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz.
corazón la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Vive en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga en esta linda mañana de sábado. Que en este día que hizo Jehová nos gocemos y nos alegremos con él. Dios les bendiga. Dios no se aferró, de su divinidad se despojó. Con clavos oxidados, el perdón fue consumado. Del sepulcro triunfante resucitó, Él venció. Él venció. En forma de siervo entre nosotros caminó Jesús. En su condición de hombre a sí mismo se humilló Jesús. Nunca dudó en llevar mi pecado y ser juzgado por mi rebelión. Jesús. Jesús. Sinónimo de amor, de humildad y compasión. Siendo Dios no se aferró, de su divinidad se despojó. Con clavos oxidados, el perdón fue consumado. Del sepulcro triunfante resucitó, Él venció. Él venció. Él venció. Él venció. En Calvario fue crucificado sin merecer. Jesús.
El largometraje Incertidumbre, producido por Feliz 7 Play, fue premiado en la categoría de Mejor Película Extranjera en el International Christian Visual Media Chrome Awards. La ceremonia se realizó en uno de los mayores eventos de los medios de comunicación cristianos a nivel mundial, el pasado 23 de junio en Estados Unidos. La película Incertidumbre narra la historia de Alice y su lucha contra la depresión. La Asociación Casa Editora Sudamericana imprime los primeros 35,000 ejemplares del libro El último llamado de Alejandro Bullón. El personal de encuadernación y parte de la administración de la editorial, ubicada en Argentina, dedicaron a Dios las páginas de este libro a través de una reflexión y momento de oración especial. El libro forma parte del programa de evangelismo denominado 120 días en misión de la Iglesia Adventista en Sudamérica. ¿Es necesario que la Iglesia Adventista advierta sobre temas como la persecución de los tiempos finales? En respuesta a estas dudas, el teólogo Clifford Goldstein ha publicado un artículo en donde explica, con fundamentos bíblicos, la importancia de proclamar a los demás los eventos que preceden a la segunda venida de Jesús. Nueva temporada de Retratos ya se encuentra disponible en la plataforma de Feliz 7 Play. Retratos es un programa que documenta la realidad de personas que han transformado sus vidas gracias a los programas de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, más conocida como ADRA. La tercera temporada del programa estrena un nuevo episodio cada viernes a las 7 de la noche, presentando emotivas historias de personas reales. ¿Quieres saber más? Puedes encontrar estas informaciones completas y otros temas en noticias.adventistas.org. Un abrazo para ti y hasta una próxima oportunidad.
Jobad y Bet. Historia de hoy, Marcolina. ¿Aló? Buenos días, hermano Expedito. ¿Cómo está? Mire, yo estoy aquí con un problema, hermano, porque no he logrado encontrar una casa para evangelismo en María Auxiliadora. Lo sé, yo sé que necesitamos una casa que nos permita conectar una extensión para el audio y para el proyector. La casa de mamá serviría perfectamente, pero ella no lo va a permitir. De ninguna forma, hermano. Ella dice que no le gustan los evangélicos. Yo puedo intentar convencerla. Exactamente. Para Dios no hay nada imposible. No podemos olvidarnos de eso. Buenos días, mamita. ¿Cómo estás? Nuestra iglesia tiene gran necesidad de un local para poder reunirnos durante Semana Santa. Me puse a pensar que el mejor lugar es este, en la parte de adelante de tu casa. Aquí hay más luz debajo del poste. ¿Tú nos darías permiso? Seguramente el Señor tocó el corazón de Marcolina. Frente a su casa se levantó un centro de predicación durante el evangelismo de Semana Santa. Los interesados, en su mayoría adolescentes, llenaban aquel pequeño auditorio a cielo abierto para oír la palabra de Dios. El hermano Expedito era el coordinador y el predicador de la campaña. Al interior de la casa se formó un grupo pequeño de estudio de la Biblia. Marcolina se maravillaba con los mensajes de salvación presentados día tras día. Ella no medía esfuerzos para estar con sus nuevos amigos de la iglesia. Siempre los invitaba al culto del sábado por la mañana, en la iglesia central de Petrolina, y juntos hacían a pie el trayecto de más de 2 kilómetros. Durante el trayecto, ellos iban conversando y cantando himnos de alabanza en un clima de compañerismo cristiano. Marcolina y algunos interesados fueron bautizados. ¡Amén! El grupo crecía y se fortalecía con la entrada de más jóvenes. Su preocupación con la vida espiritual de ellos era tan grande que los incentivaba a asistir a la iglesia el domingo en la noche también. El tiempo pasó y la casa donde Marcolina vivía fue vendida. Allí, hoy existe un lindo edificio de 3 pisos. Las personas que formaron aquel grupo pequeño de estudio compraron un terreno en la misma calle y con gran determinación, a través de recolecciones, del apoyo financiero de la iglesia y de los hermanos, lograron construir la hermosa iglesia de María Auxiliadora. El mensaje de esperanza está siendo predicado en la comunidad y los hermanos son muy misioneros. A partir de esta iglesia, nuevas iglesias fueron plantadas en el distrito. La comunidad adventista ha crecido mucho y nuevos puntos de predicación se están abriendo. Los pioneros siguen activos en el evangelismo y la orden del Maestro se está cumpliendo en esta región. Hoy son muchas las familias que se disponen a trabajar para que la iglesia crezca más todavía. El testimonio de Marcolina y Expedito también inspiró a muchos jóvenes a dedicarse exclusivamente a la predicación del Evangelio como pastores y obreros del Señor. Yo soy Aristela Nonato y en esta película tuve el privilegio de hacer el papel de mi madre, Marcolina. ¡Probad y ved! ¡Qué linda historia!, ¿verdad? Y ahora, les invito a este momento especial de adoración, a través de los diezmos y las ofrendas. ¡Que Dios les bendiga!
Historia para el 10 de julio del año 2021. Un viaje bajo la protección de Dios. Mi esposo Derek y yo estábamos haciendo el viaje de 3 horas desde la escuela indígena de Holbrook hasta Phoenix, la capital de Arizona. Yo trabajo en Holbrook como asistente administrativa y supervisora, mientras que Derek, mi esposo, es ayudante de mantenimiento. Era sábado y yo estaba conduciendo el jeep mientras Derek dormía la siesta en el asiento del pasajero. Se nos había hecho tarde. Nos dirigíamos a Phoenix para escuchar un sermón de sábado por la tarde en una iglesia. Pero primero teníamos que recoger a mi madre para que nos acompañara. Llovía a cántaros y la carretera mojada atravesaba muchas cadenas montañosas, así que me tocó sortear curvas bajo la lluvia. Aunque yo mantenía el acelerador presionado, varios automóviles nos adelantaron a gran velocidad. A mitad del camino, nuestro vehículo se deslizó por la resbaladiza carretera. En cuestión de segundos, el jeep giró 180 grados y chocamos contra una montañita de tierra que había a un lado de la carretera. Luego el auto dio varias vueltas de campana y no sabemos cómo se detuvo en posición normal sobre las 4 ruedas. Derek y yo nos quedamos completamente pasmados. Inmediatamente Derek comenzó a tratar de abrir la puerta, pero no pudo, se había quedado atascada. Empezamos a sentir olor a humo. Temiendo que el vehículo se incendiara, Derek exclamó: «¡Tenemos que salir de aquí!». En ese momento se abrió mi puerta. «¿Estás bien?», me preguntó la mujer que había abierto la puerta del lado de afuera. Ella había presenciado el accidente y se había detenido para ayudarnos. Minutos después, una pequeña multitud rodeó nuestro automóvil. Nos preguntaron si habíamos pedido una grúa. No lo habíamos hecho, pero antes que pudiéramos responder, una grúa se detuvo frente a nosotros. El conductor, que era dueño de una empresa de grúas, venía de una cita con el dentista. «¿Puedo ayudar?», preguntó. Luego, sin que llamáramos a la policía, apareció un agente para dirigir el flujo constante de tráfico que pasaba a nuestro lado. Su ayuda fue muy útil, ya que nuestro vehículo, que había quedado en una curva y en una pendiente, no era muy visible para el tráfico que se aproximaba. En solo minutos, subieron el jeep en la grúa y todo estuvo listo para partir. Inspeccionamos el daño. Solo 2 ruedas funcionaban y el capó y el techo estaban intactos. Todo lo demás estaba completamente destruido. El vehículo era pérdida total. Derek y yo nos sentamos en la grúa tratando de recuperarnos de lo que había sucedido. Teníamos la intención de llevar a un amigo a Phoenix ese día, pero el plan se había frustrado. Normalmente viajábamos con el perro, pero esa tarde decidimos no hacerlo. Al lado opuesto de la carretera, lejos de la colina de barro que habíamos golpeado, había una pendiente pronunciada. Derek y yo sobrevivimos al accidente y apenas teníamos unos pequeños cortes, los músculos doloridos y unos moretones. ¿Cómo era posible que no hubiéramos chocado con ningún otro automóvil? ¿Cómo pudimos terminar del lado correcto? ¿Por qué no chocamos contra el guardacarril? ¿Por qué no caímos por el barranco de 30 metros de profundidad? La única respuesta posible es que Dios nos salvó. Se ocupó de todo incluso antes que emprendiéramos el viaje. Más tarde nos enteramos que 3 amigos y familiares habían sentido la necesidad de orar por nosotros ese día. Dios respondió a sus oraciones. Menos de 1 hora después del accidente, unos amigos de la escuela indígena de Holbrook nos recogieron y nos llevaron a casa. El Salmo 94 dice: «El Señor es mi refugio, mi Dios es la roca que me defiende». Dios nos ha protegido muchas veces. Verdaderamente le agradecemos por el continuo cuidado que nos da. Gracias a las generosas ofrendas del 13º sábado de hace 3 años, se pudieron poner en marcha planes para un nuevo gimnasio y centro de salud en la escuela indígena de Holbrook. Sus ofrendas de este trimestre ayudarán a finalizar la segunda etapa de construcción, lo que permitirá a la escuela ayudar con los altos índices de obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes, depresión y suicidio entre los niños y jóvenes nativos estadounidenses. Vengan niños al rincón infantil. Soy Señor por ser quien soy. Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama Muy bajito para ver. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 19, versículo 10, que dice: Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje para la historia de hoy es: Jesús los quiere a todos en su familia. ¿Conoces a alguna persona a quien los demás no quieran?
¿Crees que Jesús ama a esa persona? ¿Qué harías si supieras que nadie te quiere? Zaqueo no le caía bien a muchas personas. ¿Por qué la gente no quería a Zaqueo? No lo querían porque Zaqueo era cobrador de impuestos. Él exigía dinero extra a las personas pobres para enriquecerse. Eso era lo mismo que robar. Y a la gente no le gustaba. Un día, Zaqueo escuchó que Jesús nos amaba a todos. Me pregunto si Jesús me ama a mí. No, Jesús no puede amarme porque le exijo dinero a la gente. ¿Amaba Jesús a Zaqueo? Por supuesto que lo amaba, porque Jesús nos ama a todos. Zaqueo decidió no volver a robar a nadie. Él quería ser como Jesús. Le dijo a la gente que estaba apenado por lo que había hecho y comenzó a devolver el dinero que les había quitado injustamente. Pero la gente aún no amaba a Zaqueo. No le creían. Ni siquiera le permitían que fuera a sus casas. Zaqueo estaba triste y desanimado. Un día escuchó que Jesús iba a ir a Jericó. Esa era su ciudad. Oh, si pudiera ver a Jesús. Jesús era el que había cambiado su corazón. Jesús entendería cómo se sentía. Zaqueo caminó hacia las calles llenas de gente. Él era de baja estatura, de modo que no podía ver por encima de la cabeza del gentío. No iba a poder ver a Jesús. Se dio vuelta y rápidamente se subió a un árbol que estaba cerca del camino. Subió lo más alto que pudo para ver mejor y luego vio llegar a Jesús. De repente Jesús se detuvo exactamente debajo del árbol donde estaba Zaqueo. Miró a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja rápido de allí. Quiero visitar tu casa hoy. La gente estaba sorprendida. No podían creer que Jesús quisiera ir a la casa de Zaqueo, a la casa de un ladrón. Ahora Zaqueo sabía que había sido perdonado. Sabía que Jesús lo amaba. Jesús le dijo a toda la familia de Zaqueo que él deseaba que fueran miembros de su familia. Les dijo que él había venido a la tierra a salvarlos a todos, incluyéndolos a ellos. Zaqueo quería hacer las cosas como las hacía Jesús. Miró a Jesús y le dijo: Deseo dar la mitad de mi dinero a los pobres. Quiero devolver 4 veces más a las personas a las que les he robado. Quiero amarlos a todos como los amas tú. Jesús estaba muy contento porque Zaqueo ya era miembro de la familia de Dios. Jesús quiere que nos sintamos parte de la familia de Dios. Cristo coronel, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores tributar y bendecida al inmortal por toda eternidad.
Queridos hermanos, la lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Salmos 34, 18 y 19. Y nos dice así la palabra de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Es la paz, es la luz de la esperanza, es la presencia del bien, vida, verdad y camino, raíz del poder creador, la voluntad de salvar sin miedo. Cristo es la autoridad del amor. Cuando un asesino iba presto a la masacre, él lo derribó, le hizo entender que es a mí a quien persigas, y eres tú quien se está hiriendo. No es con sangre humana que se gana el conflicto. Hay por ti sangre divina que es mejor, vida de Dios que es amor. Es amor para morar en el mortal y levantar la eternidad, pues Cristo es la autoridad del amor. Padre, quiero orar, dejando en ti mis cargas, hasta dormido quedar, luego soñar que has venido, que sanas la tierra con bien. En el orbe tu voz, no más terrores y guerras. Cristo es la autoridad del amor. Viejo es el cansancio y muy largo el desierto. Aún estoy aquí, la noche es sin fin, pero creo en tu regreso, la corona de los tiempos. No es con sangre humana que se gana el conflicto. Ay, por ti, sangre divina que es mejor, vida de Dios
realidad del amor. Hermanos, ahora les invito a orar. Inclinemos el rostro. Padre eterno que estás en los cielos, muchas gracias Dios por esta linda semana que tú nos has regalado con todo tu amor y cariños que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por cuidarnos, Señor, a nuestros hijos, a nuestros familiares, Señor, donde quiera que ellos estén. Mi Dios eterno, que tu Santo Espíritu nos llene cada día y que podamos buscarte en cada instante, oh Dios. Ayúdanos a estar más cerca de ti y permanecer contigo cada día, Padre. En esta mañana también, Señor, le pedimos por el orador, Señor, que tú has enviado, Señor, para darnos una palabra, Señor, de aliento, una palabra, Señor, de enseñanza para este día. Mi Dios eterno, muchas gracias por todos los cuidados, muchas gracias por todas las bendiciones y perdona nuestros pecados. En nombre de Jesús, amén. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Queridos hermanos y amigos, muy bienvenidos. Reiteramos nuestros anuncios que pudieron ver en pantalla. Precisamente en esta transmisión de este programa en español tenemos algo simultáneo y es el programa del campestre de Ocán Meeting virtual, que es desde el día 9 al 17 de julio. Así como ustedes pudieron ver en los anuncios, es lo que estamos hoy reiterando. Durante la semana nos vamos a estar reuniendo de manera virtual y el sábado 17 tendremos pues nuestro programa, como hoy, en la plataforma de YouTube y de Facebook. Sabemos que para este tiempo muchos de nuestros hermanos a nivel de Canadá salen de vacaciones, pero lo importante es que el programa queda grabado para que puedan verlo. También queremos anunciarles que estamos trabajando con nuestro local en Westments, Calgary, Northeast, con el saneamiento y el orden del lugar. Mientras tanto, conseguimos algo mucho más grande para ofrecer mejores facilidades para adorar, rendir servicio también al Señor, tanto para jóvenes como para niños, y de esta manera podremos nosotros hacerlo mejor para Cristo. Queremos decirle también, para evitar el aglomeramiento, tendremos 2 turnos, uno por la mañana y uno por la tarde, que usted podrá elegir cuál de ellos es que le conviene. Entonces, hoy queremos orar y agradecer al Señor sin antes presentar a nuestro orador, nuestro hermano Jaime García, quien es nuestro anciano de iglesia. Vamos entonces a orar. Oremos. Padre amante que estás en el cielo, alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra y por tu amor. En este momento hemos venido con cargas. Rogamos, Señor, que cualquiera sea nuestra vida de familia, nuestra vida espiritual. Conoce, Señor, los hogares, en qué condición se encuentran. Pedimos que nuestro hermano Jaime, al presentar tu palabra, sea utilizado por ti para que el Espíritu Santo pueda darnos la respuesta al corazón. Que tu Espíritu nos acompañe y ponemos nuestras vidas delante de ti, confiadamente, en nuestro médico sanador, física, mental y espiritualmente, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi estimado y hermano Jaime, para ustedes el tiempo. Que el Señor le bendiga y pueda utilizarle una vez más. Muchas gracias, Pastor Bermúdez. Muy buenos días, queridos miembros de nuestra congregación, y a las visitas que nos acompañan desde diferentes partes del mundo a través de esta plataforma. También una muy cordial bienvenida a todos ustedes. Un agradecimiento muy especial a nuestro Dios por esta oportunidad de presentar su palabra a ustedes. En la reflexión de esta mañana,
vamos a retomar una historia de la Biblia, que aun cuando ya se ha estudiado antes y desde muchos aspectos, queremos enfatizar ese que estoy seguro el Señor quiere usar para ayudarnos a comprender nuestra necesidad de una comunión más estrecha con Él. Te invito primeramente a inclinar el rostro para orar. Oremos. Bendito Padre que te encuentras en las mansiones celestiales, agradecemos infinitamente, Señor, la oportunidad de estar aquí reunidos, aunque sea de forma virtual, pero suplicando que tu Espíritu Santo se pueda mover entre nosotros, que pueda tocar nuestros corazones, reconocer nuestros errores, reconocer aquellas cosas que nos están haciendo daño, que nos apartan de ti. Perdónanos por todo eso, Padre. Suplicamos que tú nos acompañes y que todo cuanto hagamos, todo lo que hablemos, sea para honrar y glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, la historia a la que me refiero la vamos a encontrar en el libro de Génesis capítulo 32. Pero para llegar a este momento, antes vamos a retrotraernos hasta el tiempo de Abraham para estudiar el antecedente que llevó a este personaje a actuar de la manera que lo hizo. Esto nos ayudará a comprender los dos puntos principales de estudio para esta reflexión. El primero es descubrir que en muchas ocasiones, no siempre, actuamos de la manera en que lo hacemos porque son hábitos que heredamos de nuestros padres, abuelos o familiares muy cercanos a nosotros. Repito, muchas de las costumbres que tenemos nos han sido heredadas. Obviamente, nos vamos a enfocar en los hábitos negativos, porque estoy seguro que hay muchos hábitos positivos que son más que dignos de ser desarrollados cada vez más. Al mismo tiempo, y como segundo punto, queremos llevarlos a la comprensión de que tener esos hábitos, ya sean heredados o cultivados, no significa, escuchemos bien, no significa que tenemos que vivir con ellos. Una cosa es tener esa tendencia y desarrollarla, y la otra muy diferente es tener la tendencia pero no continuarla. Para lo que en la mayoría de los casos requerimos de ayuda externa, ajena a nosotros. Y hoy te quiero decir que principalmente vas a lograr la victoria con la ayuda de Dios. Muchos ven la Biblia como un libro de cuentos bonitos que nos ayudan a comprender una lección para nuestra vida, una moraleja. Y lo descartan como un libro de historias verdaderas, con dramas reales, porque consideran un buen argumento el hecho de que la historia la escriben los vencedores. Y eso le resta credibilidad, veracidad al relato bíblico. Pero debemos tomar en cuenta que cuando la historia la escriben los vencedores, se idealiza a los personajes y se los muestra con una cierta dosis superior de sabiduría e infalibilidad que se nos hace imposible pensar que alguna vez cometieron un error o que dijeron una palabra fuera de lugar. Pensemos en los hombres y mujeres que formaron parte importante de la historia, que ayudaron a formar una nación, que defendieron un país, que participaron en la ciencia, etc. Por la forma en la que se los describe en nuestra mente, los vemos inalcanzables, invencibles, incapaces de hacer algo que manche su imagen. Si esto fuera cierto para la Biblia, entonces no se hubiera cometido el gravísimo error que hicieron los que participaron en la composición bíblica. Y es que la mayoría de los personajes que aparecen en la Biblia se muestran con errores y defectos. Errores que van desde los más simples hasta los más sucios y oscuros en la vida de muchos. Por ejemplo, Noé fue borracho. David, adúltero y asesino. Salomón fue polígamo y adorador de dioses paganos. Jonás era enojón y berrinchudo. Pedro era bocón y acelerado. Y podríamos continuar con la lista.
Pero con esto, entre otras cosas que podemos estudiar, nos ayuda un poco a ver que las historias en la Biblia son reales, que no son solo cuentos bonitos para darnos una enseñanza moral. Pero más allá de que esto represente un buen argumento, nos muestra también que los personajes bíblicos no eran, escuchen bien, no eran muy diferentes a ti y a mí. Alguien dijo, es que Dios no escribió la Biblia, Dios escribió vidas. Y es en esa transformación que encontramos esperanza. Piensa en cómo eres, cuáles son tus defectos, cuáles son tus problemas, y te voy a mostrar en la Biblia que alguien tuvo los mismos defectos y problemas que tú. Y Dios lo alcanzó, y muchos de ellos fueron transformados para su honra y gloria. Es decir, la Biblia habla de ti y de cómo Dios busca incansablemente y de muchas maneras acercarse a ti. Eso lo vas a ver desde el libro de Génesis hasta el último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Es por eso que cuando nos referimos a Abraham como el padre de la fe, y que es como la Biblia lo presenta, inmediatamente lo ponemos en un pedestal con la frente bien en alto y la barba al viento. Pero antes de que se lo llamara el padre de la fe, encontramos en la Biblia que uno de los problemas que tenía no era el que conforma el carácter de una persona de fe. Abraham era un hombre aguerrido y lo demuestra yendo a pelear y dirigir a otros reyes para recuperar a su sobrino Lot y a la gente de las ciudades de Sodoma y Gomorra cuando fueron secuestrados junto con todas sus pertenencias. Él recuperó todo eso. Pero Abraham, aparte de caer algunas veces en la depresión, también era miedoso, cobarde ante ciertas situaciones, y se escudaba en la mentira para librarse de la posibilidad de salir dañado. Cuando lo vemos así, decimos, ¿ese es el padre de la fe? No vamos a hablar del momento cumbre que lo convierte en el padre de la fe, que es ese punto al que Dios quiere que lleguemos. Vamos a hablar precisamente de ese problema de carácter que no solo lo metió en problemas en algunas ocasiones, sino que también marcó a toda su descendencia. En el capítulo 12 de Génesis encontramos a Abraham dirigiéndose a Egipto para escapar de la hambruna y conseguir alimento. ¿Qué sucedió? Como Sara era hermosa, tenía miedo de que le fueran a hacer daño a él para quedarse con ella, así que la instruyó para que dijera que era su hermana. Una verdad a medias, porque ella era al mismo tiempo su media hermana. Sucedió que Faraón la toma para que fuera su esposa, y lo impactante es que Abraham no hizo nada. Dios tuvo que intervenir para que Faraón no cometiera tan grande error. ¿Hizo bien Abraham? No, no hizo bien. Y dijéramos, aprendió su lección. Pero no, tampoco lo hizo, porque en el capítulo 20 se encuentra ante la misma situación en Gerar, otra ciudad, y la historia se repite casi de la misma manera. Ante estas imágenes, debemos dejar bien en claro que la Biblia no condona esa actitud. Nunca vamos a encontrar que se le aplaude a Abraham por actuar de esa manera. Si la Biblia lo presenta, es para que notemos que esa mancha en el carácter de nuestro héroe de la fe tiene consecuencias que cada vez se hicieron más grandes. El siguiente que aparece en el cuadro es el hijo de la promesa para Abraham, Isaac. Y vemos que siguió los pasos de su padre en la fe, pero también en el pecado. Tal vez las ideas de mis papás también lo hacían, es normal que yo lo haga, es lo que pudo cruzar por el pensamiento de Isaac, porque en el capítulo 26 vemos que ocurre exactamente la misma situación que pasó su padre cuando llegó a Gerar. Su esposa Rebeca era hermosa y tenía miedo de que lo mataran a él para quedarse con ella.
Con esto quiero que tengamos mucho cuidado con el problema de Abraham, porque somos buenos para acusar con coraje santo y justo el problema de los demás, pero somos suaves cuando el problema está en nosotros. Quiero que pensemos en esto. La mentira es un pecado, y eso estamos tocando aquí, pero no es el único pecado. Si estás pensando, ese Abraham, es Isaac, qué mal se vieron, quiero preguntarte, ¿has pensado en cuál es el pecado más recurrente en tu vida? ¿Cómo resuelves las situaciones? ¿Qué haces cuando te acobardas? Es decir, ¿en qué te refugias cuando estás pasando por una situación difícil? Si estás estresado o ansioso, ¿fumas? ¿Tomas alcohol? ¿Usas drogas? ¿Usas un carácter explosivo para controlar la situación? ¿Te refugias en el sexo ilícito, la música o la televisión o los videojuegos para escapar de la realidad que en ese momento te atormenta? Y cuando hablo de los videojuegos, sé que no solo me refiero a los jóvenes. Hay muchos adultos que tienen un problema serio con ese entretenimiento. Pero bien, tú puedes ser una figura importante e imponente ante la sociedad, ante la escuela, ante el trabajo, ante los amigos o incluso ante la familia. Pero si te preocupas, si corres hacia alguna de estas cosas, entonces déjame decirte que no hay diferencia entre tú y Abraham e Isaac. Por eso quiero decirte en esta mañana, a menos que te dejes guiar por el Espíritu Santo, a menos que te vuelvas a Dios de todo corazón, no puedes, escúchame bien, no puedes romper con los esquemas generacionales, con esos problemas de padre o madre que marcan a los hijos. Cada uno de nosotros se deja guiar por el pensamiento de, si mi papá lo hizo, si mi mamá lo hizo, entonces no hay problema. Entonces está bien lo que hago. No vemos otras opciones porque creemos que es normal actuar de esa manera. Y no nos damos cuenta que esa actitud lastima a nuestra familia, lastima a nuestros amigos. Nuevamente, en este caso es la mentira. Pero bien puedes llamarlo alcohol, puedes llamarlo drogas, puedes llamarlo pornografía, puedes llamarlo adulterio, puedes llamarlo como quieras. Eso es pecado, eso daña. Y aquí, cuidado porque nos escudamos en otra gran mentira. Decimos, pero no le hago daño a nadie. No te das cuenta que a otras personas les duele tu actitud. Les duele que te estés haciendo daño. ¿Creen que Sara y Rebeca aceptaron con gusto la propuesta de sus esposos? Piensen por un momento. Como mujer, ¿aceptarías de buena gana que tu esposo te niegue ante los demás? Es más, ¿aceptarías que se escude en la mentira por miedo, por cobardía? No lo creo. Y es exactamente lo que las personas a tu alrededor pueden estar viviendo. Ahora, el problema grave aquí es que todo aquello en lo que caemos una y otra vez, aquellas cosas que estamos acostumbrados a hacer para escapar de nuestros problemas, de nuestra realidad, tratamos de solucionarnos por nuestra cuenta, por nuestros propios medios. ¿Y sabes qué? No se puede. Dime, ¿cuántas veces lo has intentado y no lo has logrado? ¿Cuántas veces has caído de rodillas delante de Dios, delante de un ser querido, delante de aquella persona a la que le estás haciendo daño? Y lo vuelves a hacer. Es más, sabes que lo vas a volver a hacer porque sabes muy bien que no lo puedes controlar. ¿Cuántas veces has dicho, hasta aquí, esta es la última vez y no lo has logrado? No te conozco personalmente, pero te voy a decir lo que sucede después de que lo vuelves a hacer. Te sientes frustrado porque caíste nuevamente y piensas que no hay forma de dejarlo. Te sientes peor que antes
Y como lo que haces no tiene solución, pues ¿para qué seguir luchando? Y te metes más al licor, a las drogas, al sexo, a todo aquello que solo distrae tu mente por un momento. Porque es tu forma, aunque sea por un momento, de sentirte libre de la culpa, de dolor, de aflicción. Aunque cuando despiertes, cuando todo el placer o la distracción termine, sabes que la realidad que estás viviendo va a estar allí esperándote. Yo lo sé. Porque esa es la consecuencia natural del pecado. El enemigo trata de hacerte creer que lo que haces no tiene solución, y peor todavía, que como no lo puedes dejar, pues ya Dios ya no tiene perdón para ti. Que estás tan alejado de Él que lo que te queda es seguir viviendo como lo haces. Eso es mentira. Dios no actúa así. Porque no importa dónde te encuentres, Dios quiere y puede perdonarte. Y mejor aún, puedes vivir una vida diferente. Y me vas a preguntar, ¿cómo lo sé? Porque también he estado allí. Porque también he pasado por situaciones similares a las tuyas. Y descubrí que solo Dios tiene la solución. Y no estoy hablando de una solución temporal. Estoy hablando de que Dios te puede dar una vida plena y diferente de la que estás viviendo ahora. Dios puede sanar tus heridas. Dios puede restaurar tu matrimonio. Puede cambiar tu carácter. Tu vida puede ser diferente ahora. Y lo mejor de todo, puedes vivir sin el sentimiento de culpa que tanto atormenta a la gente hoy en día. Con esto, quiero hacer una aclaración. Dios va a hacer un cambio en tu vida, pero muchas veces, esto debe quedar muy claro, muchas veces no te va a librar de las consecuencias que acarrearon tu vida de excesos y desenfrenos. Abraham tuvo que vivir con esas consecuencias. Isaac tuvo que vivir con esas consecuencias. Y para descubrir qué hace la diferencia, vamos a centrarnos en nuestro personaje principal de esta mañana. Isaac, hijo de Abraham, tuvo dos hijos mellizos, Esaú y Jacob, que precisamente por ser mellizos eran muy diferentes entre sí. Esaú era velludo, mientras que Jacob era lampiño. Cuando crecieron, las diferencias se estribaban en el tipo de actividades en la que cada uno se desempeñó. A Esaú le gustaba la caza, le gustaba cazar, no la caza. Le gustaba la caza y el campo, algo que era muy aceptado por su padre. Jacob prefería la labranza, el cuidado de las ovejas y dedicarse a la administración del hogar. Esaú nació primero, por lo tanto era el mayor de los dos. Ser el mayor en la cultura semítica era un gran privilegio, porque no solo recibía una doble porción de la herencia, también recibía el sacerdocio y la representación de la familia. Pero sobre todo significaba que en él se cumpliría la promesa del pacto de Dios con Abraham. Significaba que de él vendría el Mesías esperado. Pero era tanto un privilegio como una obligación, porque al mismo tiempo representaba compromiso, dedicación, esfuerzo, privarse de placeres temporales. Y Esaú no quería nada de eso. Ahora, podemos deducir el carácter de estos dos hermanos por sus actividades. El hecho de que Esaú prefiriera el campo y la caza tenía que ver más con la libertad que esto representaba. No tenía que dar cuentas a nadie. Él podía hacer su vida fuera del hogar sin restricciones ni compromisos. Lo que lo llevó a una vida de excesos, centrarse en placeres temporales y finalmente a casarse con mujeres que sus padres no aprobaron y que lo desviaban más de su propósito como primogénito. Pero, aunque un estudio sobre la vida de Esaú puede darnos muchas lecciones sobre las decisiones que tomamos, queremos centrarnos en Jacob y cómo se manifiesta en él la tendencia que había heredado de su padre y su abuelo. Dios había dicho a Rebeca que el mayor serviría al menor. Obviamente, se lo hace saber a Jacob. Y quiero leerles una porción del libro
Patriarcas y Profetas, con respecto a la decisión que marcó el rumbo de la vida de Jacob. El libro es Patriarcas y Profetas en las páginas 177 y 178. Dice así: Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura. Y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que ansiaba. El objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual. Jacob no estaba interesado en todas las posesiones que su padre tenía. Él no quería esas cosas. Él estaba interesado en la primogenitura espiritual. Tener comunión con Dios como el justo Abraham, ofrecer el sacrificio expiatorio por su familia, ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido, y heredar las posesiones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto. Estos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes. Sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el porvenir y trataba de comprender sus bendiciones invisibles. Con secreto anhelo escuchaba todo lo que su padre decía acerca de la primogenitura espiritual. Retenía cuidadosamente lo que oía de su madre. Día y noche, este asunto ocupaba sus pensamientos hasta que se convirtió en el interés absorbente de su vida. Para esto necesitamos comprender que los deseos de Jacob no eran malos. Es lo que como cristianos deberíamos anhelar día a día. El problema no era ese. El problema es que todavía no había experimentado una relación directa con Dios. Todavía no se había dejado influenciar por la obra del Espíritu Santo, lo que lo llevó a tener una comprensión equivocada de la bendición que Dios quería proporcionarle. Él pensaba que la única manera de obtener esa bendición era teniendo la primogenitura. Todavía no había aprendido a confiar en la promesa divina. Y ese es un problema que muchos cristianos vivimos hasta hoy día. Creemos en las promesas de Dios. Creemos que Dios es grande y misericordioso. Creemos en los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Creemos que Jesús vivió, murió y resucitó para darnos vida eterna. Pero todas las bendiciones que Dios ha prometido, todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, lo vamos a recibir solo si vamos a la iglesia, si somos miembros activos de la iglesia, si damos nuestros diezmos, si visitamos a las viudas, a los enfermos, a los encarcelados. Entonces sí, entonces Dios se va a fijar en nosotros y nos va a dar su bendición. Vemos a Dios diciendo: como mi hijo ya se está portando bien, ahora sí le voy a dar mi bendición. Eso es lo que puede estar cruzando por nuestra mente. No me malinterpreten. Todo esto tiene su lugar. Necesitamos ir a la iglesia. Necesitamos ser miembros activos, dar nuestro diezmo, visitar a los necesitados. Pero esto va a ser una consecuencia, va a ser el resultado de nuestra relación directa con Dios. ¿Cuántas veces no pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones porque no somos consagrados como tal o cual persona, o porque no vamos a la iglesia? Dios quiere manifestarse en tu vida, quiere ser real para ti, pero necesitas desarrollar una relación directa con Él. Este pensamiento equivocado del carácter de Dios llevó a Jacob a tomar medidas por su propia cuenta. Lo llevó a ayudar a Dios. ¿Cuántas veces no hemos caído en la misma trampa? Creemos que debemos hacer ciertas cosas para ayudar a Dios. ¿Creen que Dios necesita ayuda? ¿Creen que Dios no sabe cómo hacer las cosas y que podemos hacerlo mejor que Él? Esto es lo que Jacob no comprendía todavía, por lo que en la primera oportunidad se apropió de la primogenitura. ¿Cómo? Muchos conocemos la historia, que se encuentra en el capítulo 25 de Génesis. Un día, Esaú llegó cansado y hambriento del campo, y como era una persona que no pensaba en los privilegios que como hijo mayor tenía,
se le hizo muy fácil caer en el juego de su hermano menor. En el momento en que Esaú llega, Jacob estaba terminando de preparar un rico y delicioso guisado de lentejas. Jacob reconoce una oportunidad y la aprovecha. Y como decimos en mi tierra, Jacob no dio un paso sin guarache. Le dio el plato de comida, pero a cambio de su primogenitura. Ahora Jacob tenía la primogenitura, pero faltaba lo principal, faltaba la bendición. Y cuando llegó el momento también supo aprovecharlo, aun cuando no estaba muy de acuerdo. La Biblia nos relata en el capítulo 27 que Isaac era viejo, ya había perdido la vista y sentía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Así que se decidió a bendecir a Esaú, aun cuando sabía que iba en contra de la profecía, porque prefería a Esaú, pensaba que tal vez podría cambiar las cosas. Le pide a su hijo, Esaú, que fuera a cazar un animal del campo, que lo guisara y se lo trajera a comer. Después de eso lo iba a bendecir. Rebeca, conociendo cuáles eran los planes de Isaac, aleccionó a su hijo para engañar a Isaac. Ella preparó el cabrito y como la diferencia entre Isaac y Esaú y Jacob era la vellosidad de Esaú, Rebeca vistió a Jacob con ropas de su hermano y en las partes descubiertas lo cubrió con pieles de cabra. Así se presentó Jacob delante de su padre. Jacob se acerca a su padre y le pide que se levante y coma. Isaac conocía la voz de sus dos hijos, y aun cuando Jacob trató de imitar la voz de su hermano, me imagino, Isaac podía distinguir que no era la voz de su hijo Esaú. Así que le pregunta por su nombre y en el versículo 19 le dice: Yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Descaradamente dice el nombre de su hermano y su posición. Y cuando en el versículo 20 Isaac le pregunta: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Pero el engaño necesitaba ser confirmado. Isaac le pide que se acerque para que lo toque, y cuando lo hace, siente los vellos de su piel, que no eran otra cosa que las pieles de cabra que su madre le había puesto encima. Le vuelve a preguntar si era Esaú, y Jacob responde que sí. Finalmente le pide que le dé un beso para que lo bendiga, e Isaac aprovecha a olerlo, y efectivamente olía a Esaú. 2 veces dijo que era Esaú, y al tacto y después al olfato, Isaac confirmó el engaño de Jacob. Y así, con engaños, recibió la bendición. Su padre y su abuelo habían mentido para salvar su vida. Pero la mentira de Jacob era más grande todavía, porque lo hizo para robar algo a su propia familia, algo que iba a recibir a su tiempo si hubiera sido paciente. Ahora, con este acto, Jacob comenzó una larga jornada de arrepentimiento, porque no solo había pecado contra su padre y su hermano, había pecado contra Dios. Comenzó también una vida de preocupación constante, porque su hermano amenazaba con matarlo una vez que su padre muriera. Antes no dormía porque no tenía lo que quería. Curiosamente, ahora que lo tenía, no le iba mejor. Y quiero preguntarte, ¿has experimentado eso? ¿Sabes lo que se siente vivir con esa pesadez sobre tus hombros? ¿Sientes que el aire está tan viciado, tan contaminado que no te deja respirar? No sé cuál sea el error que te persiga. Ya te dije antes, llámalo como quieras. Es pecado. Y te voy a decir algo. No hay cosa más terrible que vivir con el peso de la culpa. Muchos dicen que la muerte es lo más terrible que te puede pasar. Pero piénsalo bien. Si fuera así, ¿por qué muchos prefieren quitarse la vida antes que su pecado sea expuesto? Es decir, si lo peor fuera la muerte,
¿Por qué las personas toman el suicidio como la primera opción para resolver sus problemas? Te voy a decir por qué. Porque los seres humanos preferimos la muerte a vivir con el peso de la culpa. A eso es lo que la Biblia le llama la vergüenza de la desnudez. Una vergüenza que nadie quiere enfrentar. Jacob tuvo que huir a tierra extraña por culpa de su pecado. Durante unos 20 años tuvo que vivir con el dolor de no estar junto a sus padres, con la aflicción que le provocaba el revivir estas imágenes en su mente. Durante este tiempo, también pudo ver la mano de Dios, pudo desarrollar una relación más estrecha con su Creador. Podríamos pensar que 20 años fueron suficientes para que él pudiera dejar esta situación atrás. Y también él, porque se ve muy decidido en regresar a su tierra y a su familia. Pero a medida que se acercaba, su preocupación y sus miedos comenzaron a resurgir en él. A esta altura, cualquier excusa era buena para no tener ese encuentro con su hermano, quien todavía respiraba venganza en contra de él. Mientras Jacob estuvo fuera, Esaú se había convertido en el amo y señor de las tierras de su familia. Que Jacob regresara significaba para Esaú que además de la bendición, también quería quitarle todo lo que ahora poseía. ¿Cómo resolvió su situación? ¿Dejó de enfrentar su problema? Veamos cómo se preparó una noche antes de ese encuentro. Veamos a quién recurrió para buscar ayuda en ese momento tan difícil para él. Jacob ahora conocía a Dios. Por eso sabía cómo reclamar las promesas que tenía para él. Así que durante la noche se escabulle a un lugar apartado para suplicar la protección divina. Hace que su familia cruce lo que se conoce como el vado de Jaboc, quedándose de este lado. Y en mi mente lo veo caminar hasta encontrar el lugar perfecto para volcar su corazón a Dios. Las escenas del pasado vinieron a su mente y su pecado se hizo más grande todavía. Mientras derramaba su angustia y desesperación delante de Dios, de pronto una mano se posa sobre su hombro. No sabía que era el Señor mismo que se acercaba para consolarlo. En la oscuridad de la noche no podía reconocer quién era. Pensando que tal vez su hermano lo había encontrado y quería matarlo, tomó esa mano en defensa propia y comenzó a luchar con el extraño. Ese combate cuerpo a cuerpo se extendió hasta el amanecer, en donde a pesar de hacer un despliegue monumental de energía y fuerza, no lograba vencer a su contrincante. Cuando el sol estaba por salir, el ángel de Jehová, Jesús mismo, solamente toca el muslo de la cadera de Jacob y desencaja el hueso de su lugar, debilitándolo completamente. Es aquí donde Jacob se da cuenta de quién era su oponente. Y cuando escucha las palabras que encontramos en Génesis 32:26, le dice el ángel, le dice Jesús, déjame porque raya el alba. Entonces su estrategia de batalla cambia. Ahora en vez de empujarlo para salvar su vida, ahora se aferra a él. Jacob comprendió en ese momento cuál era la lucha que el cristiano tiene que enfrentar. Pensamos que luchar significa ponerse de pie frente a las adversidades, frente a las tentaciones, frente al pecado y luchar para derrotarlas. La verdadera lucha para Jacob fue aferrarse a Dios y suplicarle, no te dejaré si no me bendices. Tu lucha es aferrarte a Dios y suplicarle de la misma manera, no te dejaré si no me bendices. Entonces, cuando venga la tentación, cuando vengan las dificultades, allí no luches. Allí es donde escuchas la voz de Dios que dice en el Salmo 46:10. Y muchos conocemos este salmo. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Señor le pregunta entonces, ¿cuál es tu nombre? Hacía 20 años que le habían hecho esa pregunta y él dijo que era alguien más. Ahora, cansado de tanto tiempo cargar con esa culpa, no dudó en decir quién era realmente.
le respondió inmediatamente y dijo: Jacob. Es aquí cuando recibe la verdadera bendición. Anteriormente solo se lo había dicho lo que iba a suceder con él, pero ahora notemos en qué consistía la bendición que tanto anhelaba. Versículo 28 dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y ahora podemos entender lo que significa el cambio de nombre de Jacob a Israel. Le estaba diciendo: ya no tienes que cargar con el peso de la culpa que te atormenta. Todos tus pecados han sido perdonados. Ya no eres más el usurpador, ya no eres más el ladrón. Y a nosotros nos dice: ya no eres más el asesino, ya no eres más el adúltero, ya no eres más el drogadicto, ya no eres más el alcohólico, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Qué es lo que venció Jacob? ¿A quién derrotó? ¿Sabes en qué consistió su victoria? La victoria fue sobre sí mismo. La derrota fue la muerte al yo. Esa es la victoria más difícil que tiene que experimentar el ser humano. Y solo lo puedes lograr si te aferras a la promesa de salvación en Jesús, diciendo: no te dejaré si no me bendices. Jacob quiso conseguir la bendición con engaños. Ahora la recibió porque se aferró a Dios, no a un título de primogenitura. No se aferró a las cosas que había hecho para quedar bien con Dios. Todo eso lo hizo a un lado y el Señor le dio el descanso, le dio la paz que tanto había buscado su corazón. ¿Sabes lo que ocurrió después? Todavía tuvo que enfrentar a su hermano, pero déjame mostrarte la diferencia. Antes estaba entero, pero el peso de la culpa de su pecado lo apagaba. Cuando se encontró con su hermano estaba débil, cansado, apenas podía caminar porque estaba cojo. Me imagino que se veía pálido, pero su rostro reflejaba paz, porque su lucha se había llevado a cabo una noche antes. Ahora era el momento de ver lo que Dios hacía por él. Todavía tomó sus precauciones. Todavía buscó hacer su parte para apaciguar la ira de su hermano. Pero, ¿qué significa recibir el perdón de su hermano si en su corazón podía disfrutar la paz del perdón de Dios? Cuando finalmente pudo abrazar a su hermano, la Biblia dice que los dos lloraron, porque Dios ya había actuado en el corazón de Saúl. Eso, para ti que me estás escuchando hoy, eso es lo que Dios tiene para ti. Porque Dios puede restaurar relaciones rotas, puede detener conflictos matrimoniales, puede ayudarte con amistades no deseadas, puede sacarte de la drogadicción, puede ayudarte con tus problemas de carácter que no puedes resolver, puede sacarte del tipo de vida que estás viviendo hoy para darte una nueva. Te pregunto, ¿lo quieres? Si es así, todavía no cruces el vado, todavía no enfrentes tus problemas. Primero encuéntrate con Dios, y lo puedes hacer en el lugar donde estés. Enciérrate en tu recámara, en tu sótano, sal afuera, en donde tú lo creas conveniente. ¿Qué tienes que hacer? Solamente dile: no te dejaré si no me bendices. Y aférrate a sus promesas de libertad, de perdón, de vida eterna. Aférrate a su amor, que Dios quiere acercarse a ti y acariciar tu rostro. Levantar tu corazón maltratado y decirte: yo di mi vida por ti para que hoy tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Cómo lo sé? Porque yo lo he experimentado y puedo decirte que es por su gracia que estoy delante de ti en este momento. ¿Todavía tengo problemas? ¿Todavía tengo dificultades? ¿Todavía tengo tentaciones? Cada día. Por eso es que cada día debemos quedarnos junto al vado de Jaboc y decir: no te dejaré si no me bendices. Esto es un asunto diario.
Que nuestro Dios de paz se pose sobre tu corazón, querido hermano. Que esa sea la bendición que puedas recibir en este día, querida hermana. Vamos a orar. Bendito Padre que te encuentras en las mansiones celestiales, te agradecemos infinitamente, Señor, porque a través de la vida de Jacob tú nos hablas. A través de su vida puedes ayudarnos a comprender que tenemos problemas, que al igual que él, quien fue el padre de una nación grande, de él surgieron las 12 tribus. Él tenía problemas, Señor. Él tenía que pasar también por dificultades. Y en un momento tú te manifestaste en su vida. Tú le hiciste saber cuál era la verdadera lucha que él tenía que llevar a cabo. Lo hizo y por tu gracia, Padre, él pudo recibir el perdón. Él pudo recibir la paz que solo tú puedes otorgar, no la que nosotros conocemos. Y es así como nos acercamos a ti delante de ti en esta mañana, Señor. Aquí estamos para decirte que también tenemos problemas, también tenemos dificultades, también tenemos que pasar por situaciones difíciles que ya no queremos, que ya no soportamos, que ya no aguantamos este estilo de vida. Ya no podemos con esta carga del pecado que hemos acarreado por tanto tiempo. Perdónanos, te lo suplicamos. Y al igual que a Jacob, queremos suplicarte. No te vamos a dejar ir, Señor, si tú no nos bendices. No te queremos dejar ir si tú no te posas sobre el corazón de los que me están escuchando en este momento, de aquellos que se encuentran en alguna necesidad. Que tú puedas acariciarlos, que tú puedas levantarlos, que tú puedas restaurarlos, pero que sea para tu honra y gloria, Padre. Gracias por todo, Señor, y gracias por tu reflexión en esta mañana. Quédate con nosotros y que en todo, Padre, tu nombre sea alabado. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Queremos agradecerle al Señor por la bendición de su santa palabra y porque nos ha podido dar a cada uno de nosotros la esperanza que de Él depende todo para ser victorioso en la vida. Muchas gracias, mi hermano Jaime, por compartir el tiempo con cada uno de nosotros. Y a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que están a la distancia, que el Espíritu Santo pueda continuar fortaleciendo sus hogares y que juntos podamos disfrutar de su bendición el resto de este día, confiando en el Señor. Oremos. Querido Dios y Padre, honramos tu nombre por las promesas y la confianza que podemos tomar de dirigir las cosas no como nos gusta a nosotros de manera personal, sino también pensando más en lo que tú puedes hacer y tu providencia realizar en cada corazón. Ayúdanos a tomar estos grandes ejemplos y sé tú el sanador de nuestras vidas físicamente, que puedas llegar a cada uno de los hogares también, en la vida migratoria, en la vida espiritual, que puedas sostener la fe de cada uno. Te lo agradecemos y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor pueda bendecirle y que podamos continuar disfrutando de su presencia en esta hora. No sé cómo orar, Señor, mas tu Santo Espíritu intercede en mi lugar y tú escuchas mi oración. Como el ciervo que brama muriendo de sed,
así clama por ti, oh Dios, mi Dios, clama por ti el alma mía, con un gemir de agonía. Ven, buen Jesús, ven, sálvame, ven con tu agua, sacia mi sed, ven, lava mi alma. Ven, buen Jesús, sin ti no puedo vivir. Ven, buen Jesús, ven, rompe mis cadenas, quiero servir. Ven para que pueda seguir. Quiero ver tu rostro, Dios, quiero ver tus manos en mí, escuchar tu voz de amor, sentir tu presencia, Señor. En vano lucho en la tierra si no estás en mí. Verdad, camino y vida eres tú, tan solo tú en el universo das al humano la esperanza. Ven, buen Jesús, ven, sálvame, ven con tu agua, sacia mi sed, ven, lava mi alma. Ven, buen Jesús, sin ti no puedo vivir. Ven, buen Jesús, ven, rompe mis cadenas, quiero servir. Ven para que pueda seguir. No sé cómo orar, Señor, mas tu Santo Espíritu intercede en mi lugar y tú escuchas, Dios, mi oración.
misma autoridad que Cristo tuvo ayer, hoy la pone a mi favor para aliviar mi dolor a un amigo que murió. Jesús resucitó